La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muchas gracias por la invitación a participar en esta Feria Universitaria Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su 34 edición de este año 2021. Mi gratitud va directamente para el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la maestra Lidia García Naya, presidenta del patronato universitario, y al licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro, la FUL Hidalgo. También quiero agradecer la participación y bueno, el interés, la colaboración en esta Feria Universitaria del Libro que hace posible mi intervención, de la Embajada de Austria en México, en especial del Foro Cultural de Austria, a su directora, Ilona Hoyos, que es agregada cultural de la Embajada de Austria en México, y a la licenciada Anya Hahn, que también forma parte del equipo de la sección cultural de la Embajada de Austria en México, que hacen posible que Austria sea el país invitado a esta FUL Hidalgo en su edición 34. El tema de mi intervención en esta feria del libro es mostrar un panorama muy breve de la literatura moderna y contemporánea de Austria, país que es cuna de premios Nobel. Y así se titula mi charla, mi ponencia: Literatura contemporánea austríaca, cuna de premios Nobel. Mi nombre es Héctor Orestes Aguilar, soy escritor, editor, he sido agregado cultural en varios países, en 3 embajadas y 7 países, entre ellos, por supuesto, la Embajada de México en Austria, que también es concurrente para Eslovenia y Eslovaquia. Asimismo, fui en una ocasión previa lector académico de intercambio en la Universidad Karl Franzens de Graz, que se encuentra al sur de Viena, también en la República de Austria, y como estudiante estuve participando, por supuesto, también en cursos de germanística, de alemán, de historia y literatura austriacas en la Universidad de Viena. Por lo tanto, uno de mis temas de trabajo principales a lo largo de toda mi trayectoria literaria ha sido, por supuesto, el que nos convoca esta ocasión, es decir, las literaturas moderna y contemporánea del país alpino. Es muy importante señalar que la invitación a Austria para formar parte de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en esta 34ª versión de la feria se da enmarcada en el 120 aniversario de las relaciones entre Austria y México, que es una ocasión muy importante que voy a intentar explicar brevemente para saber por qué estamos aquí. La relación entre Austria y México es pues, de muy larga data, o sea, rebasa esos 120 años que estamos celebrando ahora, pero es muy importante señalar que después de la intervención francesa y del breve imperio de Maximiliano de Habsburgo en México, esta relación se vio interrumpida, de tal manera que solamente se recuperó hasta hace 120 años, y esto le da un matiz muy especial, le da un sesgo muy importante, porque en estos 120 años, pues, de la historia compartida de ambos países, de la relación bilateral entre ambos países, pues ha habido muchas aproximaciones, se ha intensificado mucho la relación en varios órdenes, y uno de ellos es, por supuesto, el vínculo cultural que existe entre nuestros dos países. Austria, aunque es un país relativamente pequeño dentro del concierto europeo,
Es un país que sin duda podemos calificar de gran potencia cultural, es un país al que se le identifica internacionalmente, quizá sobre todo por sus grandes compositores de música culta, por su gran importancia en materia de artes escénicas, en especial el teatro, por sus pintores modernos, por supuesto también por su filosofía, por haber sido una de las matrices de la cultura moderna y como teniendo a su capital Viena como una de las grandes matrices de la cultura del siglo XX, de la cultura del 1900, y por su literatura también, que es el tema del que me voy a ocupar en específico en mi ponencia. La literatura austriaca moderna y contemporánea, digamos, tiene tres grandes periodos de oro que se han vivido a lo largo de todo el fin del siglo XIX, principio, todo el siglo XX y lo que llevamos de esta centuria. Podemos decir que la literatura moderna austriaca comienza hacia los 1870, 1875, y se desarrolla hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta 1914, y de ahí en adelante va a comenzar, digamos, una literatura de transición, una literatura de entreguerras, que marca un segundo periodo muy importante, que abarca la Primera, Segunda Guerra Mundiales hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, donde empieza un periodo de transición de la posguerra y después, digamos, a partir de 1948 comienza lo que podríamos llamar propiamente dicho un periodo de literatura contemporánea. Si fijamos muy bien estos tres ciclos, estos tres periodos, tendremos pues que hay, digamos, una etapa de consolidación en la literatura moderna que, insisto, va de 1885 a 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, todo un periodo de transición fuerte que se puede considerar desde el principio de la Primera Guerra hasta el fin de la Segunda, donde hay un tránsito de la literatura moderna a lo estrictamente contemporáneo y digamos una etapa ya de mucha experimentación y de mucha búsqueda que va de 1948, es decir, 3 años después del fin de la Segunda Guerra, hasta, digamos, el día de hoy, hasta la época estrictamente inmediata. En estos tres grandes periodos hay un elemento muy importante en la literatura de Austria. Es sobre todo una literatura que va a tener un conflicto muy señalado con lo que está sucediendo en la sociedad de su propio país, de Austria y de toda Europa Central. La literatura que va de 1885 a 1914 es una literatura que está pues desarrollándose de una manera interna para diferenciarse de la literatura alemana. Esto es uno de los grandes aspectos que tenemos que tener en cuenta, que durante mucho tiempo, incluso hasta hoy en día, la literatura austriaca ha dependido de la literatura alemana para poderse difundir en el campo cultural de su lengua. ¿Por qué ha sido así? Esencialmente porque por la potencia, por el poder, el alcance, la capacidad de interlocución, la capacidad económica, la capacidad editorial e industrial de las grandes editoriales alemanas. Es decir, las grandes editoriales alemanas son, por lo general, la plataforma en la que los escritores austríacos, las escritores y las escritoras austríacas se dan a conocer primero en el campo cultural de su lengua y luego a partir de allí al resto
del mundo. Y el hecho de irse separando, diferenciándose de la literatura alemana ha sido un proceso bien difícil de particularización, de toma de identidad, de singularidad, que a la literatura austríaca le costó pues prácticamente todo el fin del siglo XIX al XX y hasta los primeros años del siglo XX. En esta época, la literatura austríaca está viendo un momento muy importante que se llama el fin de siglo. El fin de siglo vienés, en el que se va a producir una eclosión, un gran auge de las artes, la cultura, la ciencia. La misma sociedad austríaca va a vivir una gran transformación. En ese momento, Austria todavía no existía como tal, sino que era una de las, uno de los vértices del gran imperio austrohúngaro. Un imperio que llegaba desde las costas del Adriático, desde la ciudad portuaria de Trieste, que ahora es Italia, hasta, digamos, los límites con lo que era el gran imperio zarista, es decir, hasta parte de lo que es hoy en día Ucrania, que antes era la Galicia Oriental, que era uno de los enclaves precisamente que estaban al este del imperio austrohúngaro, donde vivían una población multinacional, no solamente lo que ahora se pueden considerar como ucranianos, sino también rusos, lo que se llama rutenos, que eran los pequeños rusos. También vivían un componente importante de población de habla polaca y, por supuesto, una enorme cantidad de los así llamados judíos orientales. Es decir, iba desde el Adriático hasta el este de lo que hoy consideramos la Europa Central y desde la Pusta húngara hasta, digamos, lo que eran los Alpes, de lo que es propiamente hoy todo lo que forma el noroeste de Austria. Es decir, tenía una enorme extensión. Solamente la parte oriental del imperio tenía 9 millones de habitantes. Era un imperio en el que su himno se cantaba en 14 lenguas y era una enorme potencia que estaba en medio del imperio zarista, que mencioné ya antes, y las potencias occidentales como Francia y Gran Bretaña. Este imperio austrohúngaro dio, por supuesto, eh, un pie a una enorme transformación de la vida social y a una gran cantidad de expresiones culturales. Solamente quiero mencionar unas cuantas que son muy importantes para entender la literatura que viene después. La primera expresión o la primera manifestación sociocultural importante fue la multiculturalidad. El imperio austrohúngaro era un imperio multinacional, plurilingüe y multicultural. Era un imperio en el que las dos lenguas principales, el alemán y el húngaro, eran usadas por la mayor parte de sus habitantes, el alemán en el occidente del imperio y el alemán y el húngaro en el oriente. De tal manera que, digamos, el alemán se usaba desde la parte austríaca hasta lo que hoy es el Alto Adige en Italia, el Tirol del Sur para los alemanes y austriacos, y el húngaro era usado desde la parte húngara hasta la frontera precisamente oriental, ¿no? Sobre todo, y sobre todo también en países como Croacia, lo que son ahora Croacia y Eslovaquia. Pero además digamos, de estos dos grandes componentes, el austríaco y el húngaro, teníamos a una enorme cantidad de grupos nacionales que ahora están repartidos en países como Eslovaquia,
la República Checa, Eslovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, además también, digamos, hasta Italia, ¿no? Ya he mencionado Trieste como una de las grandes capitales, que aún ahora, si uno viaja a Trieste, se ve, digamos, el enorme peso, la enorme presencia de lo que fue la cultura del Imperio Austrohúngaro. No hay que olvidar precisamente que Maximiliano de Habsburgo, emperador de México, antes de venir a México, era el virrey de Trieste y era, digamos, el representante de la corona habsbúrgica en esa ciudad. Este gran, enorme componente cultural dio, por supuesto, lugar a una simbiosis, a una combinación de culturas fabulosa, muy característica, muy diferenciada de lo que es la cultura alemana o las culturas alemanas. Y esta diferencia es lo que, digamos, marca precisamente la naturaleza cultural o la característica de la cultura austríaca, que la cultura austríaca es una cultura muchísimo más cosmopolita que la cultura alemana propiamente dicha. La cultura alemana ha estado durante todo el proceso de consolidación de Alemania como Estado-nación, vio hacia adentro, vio hacia su propia germanidad, y la cultura austriaca, no obstante ser una cultura germánica muy importante, siempre estuvo en contacto con otro y absorbió e integró a su identidad cultural elementos de muchas otras civilizaciones. En el alemán de Austria, por ejemplo, se nota, de acuerdo a la región de donde se vive y a la región donde se hable, elementos de diferentes lenguas, palabras, léxico del húngaro, léxico del eslovaco, léxico del croata, de acuerdo precisamente a la región donde se hable. Es muy importante también la presencia del esloveno y de la cultura eslovena en el sur y el suroeste de Austria, y esto da, digamos, matiza y diferencia mucho a la lengua, al alemán hablado y escrito en Austria del alemán propiamente germánico, del alemán de las regiones que conformaron al Estado-Nación alemán entre el siglo XIX y el XX. Esta característica va a ser una de las fundamentales para comprender la lucha de los escritores y escritoras austríacas para conformar una literatura con identidad nacional. A lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, la literatura austríaca ha, si no luchado, sí presentado un desarrollo basado en el trabajo de su lengua nacional, del alemán de Austria, de una manera muy diferenciada al alemán de Alemania. Esto dado por resultado, por supuesto, obras literarias fenomenales de un valor específico muy diferenciado, y que es lo que voy a exponer en el resto de mi charla. La lucha por el lenguaje o por un lenguaje diferenciado y un lenguaje literario característico de la propia Austria se da a lo largo del segundo periodo del que ya he hablado, el periodo de entreguerras, el periodo que va, digamos, del 1914 hasta el ascenso de Hitler al poder, es decir, hasta 1933 y luego hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, 1939, y a lo largo de la Segunda Guerra hasta 45, y se manifiesta en muchos escritores, pero el escritor más importante en el que hay una lucha permanente por desarrollar una lengua, un alemán puro y un alemán
desprendido de la lógica de una lengua literaria involucrada con la propaganda política, es el escritor de aforismos, sobre todo el escritor de ensayos y el editor de una revista muy importante que se llamó La Antorcha, que fue Karl Kraus. Karl Kraus es un escritor que ha sido muy publicado en español recientemente, sobre todo por la editorial Acantilado. Yo les recomiendo mucho ahora en esta feria universitaria del libro, que sí está la distribuidora Colofón. Busquen los libros de Karl Kraus. Uno de los libros más interesantes de Karl Kraus que se pueden conseguir en nuestra lengua es este de la editorial Acantilado, titulado La Antorcha, selección de artículos de Die Fackel, que es así como se titulaba la revista publicada por Karl Kraus. Karl Kraus fue el primer escritor austriaco que ya en los años 30 fue propuesto para el premio Nobel. En Karl Kraus está ya presente esta lucha por una diferencia, por diferenciar, por supuesto, el alemán de su país por el alemán, del alemán digamos, de la Alemania de Bismarck, y es esta selección de artículos de la revista Die Fackel es muy, es muy buena como introducción a lo que era el pensamiento de Kraus sobre su época. Él fue uno de los grandes periodistas y analistas de lo que sucedió entre el fin del Imperio Austrohúngaro y la Primera Guerra Mundial, contra la que se opuso ferozmente. Él era alguien que siempre denunció la falacia de la propaganda bélica y también la falacia de, digamos, el lenguaje periodístico, del empobrecimiento de la lengua a través del lenguaje periodístico, y sobre todo algo que, por ejemplo, sigue siendo muy actual, que es la intervención en la intimidad del público, de la gente, por parte de los medios. Él fue el primer gran, digamos, ombudsman, por decirlo así, el primer gran defensor de los derechos de las audiencias, de los derechos de los lectores frente a los periódicos, frente y a la intervención de los periodistas en las vidas íntimas de las personas. Y él, digamos, desarrolló muchísimas causas contra otros escritores, contra otros periodistas y contra la industria periodística de Viena, contra periódicos austriacos, en especial contra el periódico La Prensa de Viena, Die Presse, y escribió una enorme cantidad de aforismos, de sentencias, donde se refleja precisamente esta crítica al lenguaje empobrecido, embrutecido, manipulador, estigmatizador de los periódicos. De esto da muestra dos selecciones de sus aforismos que también se pueden conseguir. Este libro, Contra los periodistas y otros contras, de Karl Kraus, se ha seguido republicándose. Yo tengo una edición antigua de la editorial Tauro, se puede conseguir, y hay una edición muy interesante que hizo el traductor mexicano, el traductor, poeta, crítico de arte mexicano Gonzalo Vélez, que publicó en en las ediciones del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su serie 100 del Mundo, con un prólogo de otro escritor de mi generación y de la de Gonzalo, que es Pablo Soler Frot, que les recomiendo mucho, Verdades a Medias, Verdades y Media, que es un libro de aforismos de Karl Kraus, muy parecido al que mencioné hace unos minutos, el de Karl Kraus contra los periodistas y otros contras. Estos dos libros de Karl Kraus dan muy buena cuenta de lo que era su crítica al lenguaje y de su particular visión de lo que tenía que ser la lengua como una especie de crítica a la perversión de las construcciones que se hacen a través del lenguaje periodístico, del lenguaje literario, de la interpretación de los fenómenos sociales. Este tema, el de la crítica del lenguaje, va a estar presente en los dos grandes premios Nobel que ha tenido Austria en este siglo, si descontamos
a Elias Canetti, que lo ganó en el siglo pasado. Los dos grandes premios Nobel de este siglo han sido el Friedrich Jelinek en 2005 y Peter Hanke en 2019. Ambos son escritores que pertenecen a una corriente que se desarrolla precisamente durante el tercer periodo que mencioné en mi introducción a esta charla, en el periodo que arranca en 1948. Peter Handke, que nació, voy a empezar por Handke porque es el más mayor de los dos, aunque es el que recibió el premio más recientemente. Insisto, Handke recibió el premio en 2019, hace apenas 2 años. Peter Handke nació en 1942 en una pequeña ciudad del suroeste de Austria que se llama Carintia, la provincia, el estado federal. Él nació en un pueblito que se llama Griffin, pero desde muy pequeño se fueron a vivir a Alemania. Su madre se divorció de su padre y su madre se volvió a casar con un alemán que se los llevó a Alemania en plena Segunda Guerra, como dije. Hanke nació en 42 y él creció en la parte oriental de Berlín, en un distrito que se llama Pankow, en un barrio que se llama Pankow, que era durante la posguerra, es decir, después de 45, el lugar donde vivían los oficiales del ejército de ocupación ruso. Él entonces, de niño, pues aprendió a hablar el alemán del berlinés, de esa parte oriental de Berlín, un alemán muy influido también por el ruso, y él desarrolló pues una conciencia desde muy pequeño, una conciencia de esa crisis de identidad que se da cuando oyes hablar de una forma en casa y tienes que hablar de otra forma, tu propia lengua, en la calle, con tus amigos. Y para colmo de males, sobre todo digo, para colmo de males de la crisis de identidad del pequeño Peter Hanke, Hanke tuvo que regresar, o tuvieron que regresar de forma clandestina a Austria al final de la guerra, es decir, después de 1945, a la parte a la zona de Carintia, digamos, al Estado Federal de Carintia, donde era su madre, y esto le creó muchos problemas porque en esa zona se habla mucho el esloveno, que es la lengua materna de la madre. De todos estos viajes, de esta infancia y juventud nómadas, y de toda la crisis de identidad que provocó eso en el niño y adolescente Peter Hanke, habla muy bien este libro que se titula Los Avispones, que es la primera novela de Peter Hanke, que yo les recomiendo muchísimo. Está publicado en la editorial nórdica, que yo espero llegue a la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo en este año, y que es una edición de la editorial española nórdica. Hay una edición anterior, pero ya es muy difícil de conseguir, que publicó en los años 80 el Centro Editor de América Latina de Buenos Aires, que también es muy bonita, se llama también Los Avispones, pero es mucho más fácil conseguir esta. Les recomiendo mucho que lean a Peter Hanke, el Premio Nobel 2019, en esta obra, para empezar a familiarizarse con su obra. En esta obra, el narrador, es una novela, el narrador es un joven ciego al que le cuesta muchísimo trabajo asociar las palabras con el mundo tangible que él va conociendo precisamente de manera táctil, a partir de cómo lo toca, y también por los sentidos que sí le funcionan, es decir, por el tacto, por el oído, por supuesto, por el olfato, por el propio gusto, y que va construyendo precisamente todo un relato de lo que es la vida en una comunidad de ciegos en un pequeño pueblo de Carintia, es decir, es muy autobiográfica la narración. Y la novela es toda una experiencia alucinante, en verdad, de apropiación del mundo a través del lenguaje que va desarrollando este
narrador en primera persona, que es, insisto, un joven ciego, y que resulta una experiencia envolvente, una experiencia que yo no dudaría en calificar de muy sensorial, porque precisamente el narrador lleva hasta el extremo la capacidad de descripción de todas las percepciones que él va acumulando en diferentes momentos de su proceso de comprensión del mundo. En el momento en que se da cuenta de que su ceguera lo pone frente a una situación crítica con relación a la capacidad de su propia expresión lingüística en correlación con las cosas del mundo. Para decirlo de una manera más sencilla, el narrador siempre está siendo confrontado a la experiencia límite que tenemos todos los días, todas las mujeres y hombres del mundo, para describir nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Y esto es lo que capta muy bien esta novela, que yo les recomiendo mucho. Yo les recomiendo que vayan consiguiendo, que empiecen por este libro de Hanke y que luego sigan por otros de sus libros en la edición de las ediciones de Alianza Editorial. Y de la otra escritora que les recomiendo mucho que se acerquen es la segunda premio Nobel de este siglo, que se llama Elfriede Jelinek, que es una autora teatral fabulosa, que es, ella recibió el premio Nobel en 2005 y que hizo la introducción a esta antología que publicó también en su colección 100 del Mundo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ahora ya forma parte de la Secretaría de Cultura Federal, y que se llama Historias del Espejo. Aquí en Historias del Espejo se hace una antología de narrativa austríaca postkafkiana. Elfriede Jelinek escribe la introducción, la presentación a esta antología, y ahí podrán encontrar también, digamos, una buena, se darán ustedes una buena idea de lo que es la posición del Friedrich Jelinek respecto a la literatura, al poder transformador de la literatura. El Friedrich Jelinek es una escritora mucho más vinculada al teatro y mucho más vinculada a la crítica política de la realidad. Esta antología fue preparada por Herwig Weber, que es un austriaco que vive aquí en México. Él da clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, y es muy común su presencia en foros como la Feria del Libro de Hidalgo que estamos celebrando. Yo les recomiendo mucho también que lean a Elfriede Jelinek en este libro. Estas recomendaciones espero que les sirvan para que se introduzcan en esta literatura tan potente, tan transformadora, tan crítica del lenguaje, de la sociedad, como es la literatura austriaca, que se distingue precisamente por eso, porque es una literatura que siempre está contracorriente de la política, de del poder de los medios, digamos, de lo que es el poder de los poderes instituidos desde las instituciones del Estado, y que es una literatura que ha producido muchos escritores fascinantes. Yo les he hablado solamente de tres, creo que son muy importantes estos tres, que han sido Karl Kraus, que fue el primer escritor que fue candidato a premio Nobel, aunque no lo ganó, Elfriede Jelinek, que ganó el premio en 2005, y Peter Hanke, que ganó el premio recientemente en 2019. Son tres escritores muy apetecibles, muy importantes para entender el desarrollo de la literatura austríaca, y cuya lectura es siempre una enorme recompensa para quien la ejerza, para quien la cursa. Sus libros se consiguen en las librerías de México. Yo espero que sean distribuidos o que estén presentes en alguno de los stands de las editoriales que van a estar ahora en la 34ª Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y espero que esta breve charla introductoria, este breve panorama que les he ofrecido durante estos minutos, les sirva a ustedes para
interesarse por la literatura austríaca moderna y contemporánea, una literatura crítica, una literatura de ruptura, una literatura que siempre está a la vanguardia de las letras en Europa y en el mundo. Muchísimas gracias por su atención a mis palabras. Soy Héctor Orestes Aguilar, escritor, editor, traductor y diplomático cultural. Hasta la próxima. La FUL agradece tu asistencia.